El desarrollo del lenguaje es la herramienta básica del pensamiento humano. El lenguaje es un medio de comunicación a través de sonidos, o de gestos en el caso del lenguaje de los sordos, que expresa significados específicos organizados según determinadas reglas. Cada lenguaje tiene una gramática, un conjunto de reglas que especifican sus tres componentes básicos: el sonido, el significado y la estructura. El fonema es la unidad mínima de sonido. El morfema es el elemento mínimo del habla con significado. Está formado por fonemas con raíz, prefijo o sufijo. La semántica es el estudio del significado del lenguaje. La sintaxis consiste en un conjunto de reglas para estructurar el lenguaje, es decir, para organizar las palabras en oraciones. Entonces se podría decir que la gramática es el término general que incluye las reglas de sonido, de significado y de sintaxis. Durante los últimos años, los investigadores han encontrado ingeniosos sistemas para estudiar las habilidades lingüísticas de los bebés. Los bebés con un chupón en la boca disminuyen su velocidad de succión cuando escuchan un sonido al que están habituados o acostumbrados, y aumenta esa velocidad cuando se les presenta un sonido nuevo. De esta manera muestra al experimentador que distinguen la diferencia entre uno y otro. Otra medida de la habituación es la disminución de tasa cardíaca, que también se acelera como respuesta a un nuevo sonido. Otra medida comportamental es el grado en que un bebé gira la cabeza hacia el lugar donde surge un nuevo sonido. Otra manera reciente de medir la discriminación entre los diferentes sonidos es el análisis de las respuestas evocadas auditivas. En este procedimiento, electrodos adheridos a la cabeza del bebé miden las respuestas cerebrales provocadas por los sonidos, y la diferencia entre estas se interpreta como una evidencia de que el bebé discrimina los sonidos. Habla prelingüística. Se da antes de que los bebés emitan la primera palabra propiamente dicha, y es que articulan una gran variedad de sonidos en una secuencia ligada estrechamente a la edad cronológica. Primero lloran, y el llanto adopta diferentes modelos, intensidades y tonos para indicar hambre, sueño, enfado o dolor. A la edad de 6 meses arrullan cuando están contentos. Entre los 4 y 6 meses balbucean, repitiendo diversos sonidos consonánticos y vocálicos simples: ma, pa, ba. Durante la primera mitad del primer año, escuchan los sonidos a su alrededor, imitan esos sonidos por casualidad y luego se imitan a sí mismos. A los 9 o 10 meses imitan conscientemente los sonidos de los demás, incluso sin entenderlos. Durante estas últimas 3 etapas, los bebés adquieren su repertorio básico de sonidos, y durante el segundo año encadenan sonidos, imitando los patrones y ritmos de frases. Aunque no significa nada, por lo menos para quien no somos el propio bebé. Habla lingüística. Las primeras palabras que el bebé pronuncia son alrededor normalmente del año. Esta palabra puede ser simplemente una sílaba, pero puede tener una gran variedad de significados, que son interpretados en el contexto en el cual las usa. Puede señalar algo, una galleta, un juguete. Por ejemplo, mi hermana, cuando quería una coca, decía tutu, y tutu significaba quiero coca. Estas primeras palabras se llaman holofrases porque expresan un pensamiento completo en una sola palabra. Teorías acerca de la adquisición del lenguaje. Existen diversas teorías para explicar la adquisición del lenguaje. Existen los teóricos del aprendizaje, que creen que es más fuerte el poder del ambiente, y en cambio los nativistas están más convencidos de la capacidad innata para aprender el lenguaje. Según Skinner, aprendemos un lenguaje de la misma manera en que aprendemos cualquier cosa, a través del refuerzo, la discriminación y la generalización. Los padres moldean la producción del habla de sus hijos a reforzar los sonidos que se parecen al habla adulta. Los niños se aprenden a generalizar, a abstraer a partir de los sonidos reforzados, y al final producen un lenguaje eficaz. La teoría del aprendizaje social acentúa la importancia de la observación y la imitación. Es decir, que los niños oyen hablar a sus padres y los imitan. Aunque hay ciertas circunstancias que esta teoría no puede explicar. Según la teoría nativista, los seres humanos tienen una capacidad innata para adquirir el lenguaje y aprender a hablar, con la misma facilidad con que aprenden a andar. A esta habilidad le llaman mecanismo de adquisición del lenguaje. La teoría explica que nuestros cerebros están programados para extraer estas reglas. Lo único que necesitamos son las experiencias básicas que activarán esta capacidad innata. Si cuando le hablas a un bebé usas un lenguaje infantil y un tono de voz más elevado de lo normal, estás hablando maternalmente. Y es el lenguaje maternal, que resulta muy importante para ayudar a los niños a aprender el lenguaje.
La idea de que el lenguaje que usamos afecta nuestro modo de percibir y pensar se conoce como hipótesis de la relatividad lingüística o hipótesis worfiana, por su defensor más importante, Benjamin Lee Worf. Worf defiende que el lenguaje no solo suministra medios naturales para expresar ideas, sino que desempeña un papel activo en la formación de las mismas. Así, los que hablan idiomas distintos piensan y perciben el mundo de distinta manera. Formación de conceptos. En la formación de categorías agrupamos elementos que contienen en común rasgos importantes. Estos conceptos pasan de contenidos muy específicos hasta la categoría mucho más amplia. Conceptos bien definidos. Un concepto bien definido se puede especificar por un conjunto de características claras y discernibles, como el color, el tamaño, la forma o la función unidas por una regla o una relación entre sí. Todas las características tienen que estar presentes para que quede constituida la categoría, mientras que en otros, solo uno de los tres rasgos tienen que estar presentes necesariamente. Los investigadores utilizan una serie de formas simbólicas que se diferencian en rasgos tales como tamaño, forma y color. Luego piden a los sujetos que digan qué elementos ejemplifican el concepto no definido. El experimentador no define el concepto en cuestión al individuo, sino que le exige que determine de qué concepto se trata. Conceptos mal definidos. Dado que no podemos controlar las condiciones del mismo modo que en el laboratorio, casi todos los conceptos son mal definidos. Es decir, las características de una categoría se superponen a menudo con las de otra, haciendo difícil distinguir entre ambas. En los conceptos mal definidos, las características y las reglas que unen los elementos de una categoría nunca son evidentes. Los conceptos mal definidos se suelen aprender por la continua experiencia en el trato con los miembros de la categoría, más que por una definición específica. Tipicidad. Algunos elementos parecen ser más típicos de un concepto que otros. Cuando hay que clasificar distintos tipos de frutas según su tipicidad, normalmente la naranja y la manzana se clasifican como buenos ejemplos de fruta. Esa clasificación correlaciona con el tiempo de reacción al responder, correspondiendo a la contestación más rápida para los ejemplos más típicos. Semejanza de familia. Una manera de explicar el fenómeno de la tipicidad es a través de la teoría de la semejanza de familia. Para probar la teoría de que la tipicidad está relacionada con el grado de solapamiento de características, se pidió a unos estudiantes universitarios que clasificasen la tipicidad de 20 objetos de 6 categorías distintas. Se pidió a otro grupo que describieran los atributos que poseía cada elemento. Cuando se comparaban las puntuaciones de ambos grupos, la correlación entre la tipicidad y la semejanza familiar era muy elevada. Cuanto más características tenga en común un elemento con otros miembros de una categoría, con más razón se le considerará un miembro bueno y representativo de la misma. Categorías de nivel básico. Existe un nivel básico de abstracción a partir del cual dividimos automáticamente las cosas en categorías. Podemos clasificar un objeto de muchas maneras. Las categorías de nivel básico son las que más usamos al manejar los objetos de la vida diaria. Estas categorías de nivel básico son probablemente las primeras que los niños aprenden a utilizar cuando tienen que nombrar y clasificar los objetos. Resolución de problemas. Si no pudiéramos utilizar el lenguaje, ordenar conceptos, definirlos, generalizar experiencias, si no pudiéramos ordenar su nivel de complejidad y no pudiéramos generar alguna solución, este mundo sería un caos. Hay diversas teorías sobre la resolución de problemas. Una de ellas es la teoría del aprendizaje o asociacionista. Sobre la resolución de problemas está bien presentada por los trabajos de Ivan Pavlov, John B. Watson y Edward Lee Thorndike, cuyas teorías e investigaciones explican que aprendemos por medio de asociaciones, las cuales nos llevan a obtener una recompensa, aún sin entender el porqué. Otra teoría es la de Getzel, donde el psicólogo de la Getzel, Carl Dunker, considera que la mayor barrera para la resolución de problemas es la fijeza funcional o el exceso de la confianza en viejos métodos para considerar y hacer las cosas, de manera que nos impide pensar en nuevas posibilidades. Procesamiento de información es la última teoría que veremos. De acuerdo con esta teoría, resolver problemas es una actividad compleja, que incluye muchos procesos: registrar y analizar información, recuperar de la memoria todo el material que tiene relación con esta información y utilizar ambos tipos de conocimientos con un propósito determinado. De acuerdo con una teoría de Born, Dominowski y Loftus, preparamos y producimos y evaluamos. Según estas son las fases en la resolución de problemas. La primera, la preparación. Tenemos que entender el problema. El modo de prepararlo puede influir en nuestra interpretación. Y el segundo paso, la producción.
Luego tenemos que producir posibles soluciones. Puede que problemas simples requieran solo la recuperación de la información correcta de la memoria a largo plazo, en tanto que problemas más complicados requieran estrategias más complejas. Dos estrategias básicas en una solución son el algoritmo y el heurístico. Un algoritmo es una estrategia que agota todas las respuestas posibles hasta llegar a la solución, asegura una solución correcta. Un heurístico es una estrategia sencilla que puede llevar a una solución rápida o a ninguna solución. Los heurísticos pueden influir planificaciones que ignoran parte de la información del problema, mientras se enfocan hacia otra información. Pueden implicar un análisis de medios y fines, que comprueba la diferencia entre el estado actual y otro deseable, y hace algo para reducir la diferencia. Los heurísticos también pueden incluir el trabajo hacia atrás, imaginándose cuál sería la situación ideal, llevar a ese ideal y qué queda por hacer antes de llegar a ese paso. Y como tercer y último paso está la evaluación. Tenemos que decidir si nuestra solución es buena. Esto resulta fácil para algunos problemas. Si solucionamos un anagrama y nos sale una palabra, sabemos que estamos en lo cierto. Para hacer el discernimiento, Sternberg y Davidson identificaron tres procesos intelectuales necesarios. Codificación selectiva, la habilidad para codificar la información. Combinación selectiva, la habilidad para combinar aspectos de información diferentes y aparentemente sin relación alguna entre sí. Y la comparación selectiva, o habilidad para descubrir una relación poco obvia entre la información nueva y la antigua. La creatividad consiste en la habilidad de ver las cosas bajo una nueva perspectiva, o mejor dicho, de ver problemas de cuya existencia nadie se había percatado antes de inventar luego soluciones nuevas, originales y eficaces. Es razonable pensar en la creatividad desde la perspectiva de la resolución de problemas. El descubrimiento de Einstein de la teoría de la relatividad, la ley de gravedad de Newton, las pinturas de Picasso son unos ejemplos de creatividad. Todos conocemos personas brillantes que van bien en los estudios o en el trabajo, pero que muestran poca capacidad para mejorar su calidad de vida. Esas personas son inteligentes pero no creativas. Al igual, conocemos personas que realizan mal los tests y van muy apretadas en sus estudios, pero a quienes constantemente se les ocurren ideas originales. Estos tienen una elevada puntuación en creatividad. A menudo estos dos rasgos no van juntos. Cuando examinamos a los adultos, la gente creativa suele ser relativamente inteligente, pero a partir de un cierto nivel de un coeficiente de inteligencia más elevado, nos pronostica mayor creatividad. Tampoco existe ninguna relación entre las calificaciones escolares y la posterior creatividad. Un motivo importante para explorar la creatividad es el deseo de animar a los individuos a tener más inventiva en todos los aspectos de la vida, tanto en beneficio de la sociedad como para su propia realización. Sin embargo, han surgido estrategias específicas para esos estudios que han resultado útiles para algunas personas. Una manera de volverse más creativo es librarse de los bloqueos conceptuales, que son los muros mentales que bloquean la habilidad del individuo para percibir un problema o concebir su solución. Existen otros bloqueos como el emocional, que es el miedo de parecer tonto al decir o sugerir una idea poco corriente. El cultural es como el tabú que hace que casi nadie piense en orinar en un tubo para liberar una pelota de ping pong que está atorada. Y el intelectual o expresivo es como el uso de un lenguaje inadecuado para resolver un problema. Aquí les daremos unos consejos para ser más creativos. Ten en cuenta todos los datos claros en la cabeza. Identifica los datos que parezcan más importantes. Trata de ser original. No te preocupes de parecer ridículo. Elimina de tu pensamiento los tabúes culturales. Escribe tus ideas. Imagínate ejecutando el problema. Ejecuta realmente el problema. Divide el problema en partes. Mantén la mente abierta. Fíjate en hechos extraños o intrigantes. Confía en tu intuición y por último, procura ser objetivo. Gracias, esto fue todo por el video de hoy. Espero les guste. Nos vemos la próxima.